condenado romance que terminó en asesinato. Un vil plan para derrocar el gobierno de Estados Unidos. Una superarma nazi que se escondía a simple vista. Lo primero, un joven rey se venga de un rebelde lord que inspira una de las escenas más brutales de la literatura moderna. Y todo ocurrió aquí, en uno de los castillos más finos del mundo. Desde el siglo XII, una enorme fortaleza real sobre un cerro de granito ha vigilado la ciudad capital de Escocia. Este es el Castillo de Edimburgo. El Castillo de Edimburgo es una fortaleza natural. Fue construido sobre un risco y domina todo su entorno. Por siglos ha sido un centro de poder, un lugar para los reyes. 3 de los 4 muros del castillo emergen de empinados acantilados al borde de un antiguo risco volcánico, convirtiendo al Castillo de Edimburgo en una fortaleza formidable. También es el más grande de Escocia. Los edificios principales se unen alrededor de una plaza interior. Hay una capilla del siglo XI y edificios reales diseñados para albergar al rey y a su familia. Es un espacio grande, lujosamente decorado. El salón es un lugar principal de encuentro en el castillo, donde se realizaron grandes banquetes y celebraciones. Es un espacio grande, lujosamente decorado. El salón es el lugar principal de encuentro en el castillo donde se realizaron grandes banquetes y celebraciones. Pero no todos los banquetes fueron eventos alegres. Hace casi 600 años, estos muros presenciaron un letal acto de traición, tan impactante que ha traspasado los años hasta hoy. Desde el brutal asesinato del rey Jacobo I, su hijo de 10 años, Jacobo II, asumió el trono escocés. Y el reino que gobierna está dividido por una guerra civil, por unos rebeldes que luchan por el poder. La guerra incesante era el estilo de vida. Y tal vez la mayor amenaza era una figura que representaba esta fuerza noble. El joven conde de Douglas, William Douglas. El conde Douglas es el líder de un poderoso y bien armado clan, probablemente la fuerza de combate más grande del país. Y Douglas también quiere el trono para él. El conde de Douglas, William, era ambicioso y tenían un trato familiar donde aprovechaban cada oportunidad para llegar al trono. Protegiendo al rey del ambicioso Douglas están 2 de sus consejeros más confiables. Sir William Creighton, gobernador del castillo de Edimburgo, y Sir Alexander Livingstone. Son los consejeros del rey. Son personas que tienen un lugar en el gobierno y que nunca se han alejado del joven rey. Pero tienen un problema. El ejército del rey es débil e ineficiente. Si Douglas los ataca, el castillo de Edimburgo podría caer. Para vencer al rebelde Lord, tenían que ser más inteligentes y para eso, Livingstone y Creighton crean un vil plan para lidiar con el conde. Comienza con una invitación a un banquete formal al castillo de Edimburgo. Ser invitado a Edimburgo para un encuentro frente a frente con el rey podía tomarse como una gran oportunidad para quedarse en el lugar del gobierno real. Pero Creighton y Livingstone tienen mucho más planificado que solo una cena. Era un evento importante, incluso para los estándares violentos de Escocia del siglo XV. La cena se realiza en noviembre de 1440. Era oscura, a la luz de las velas, se sirvieron varios platillos. Al conde Douglas le dan el asiento más preciado en la mesa junto al joven rey. Douglas es un invitado en la casa del rey, pero también es una ocasión para demostrar estatus
y relaciones entre el grupo gobernante del reino. Entre la atmósfera festiva, se presenta platillo tras platillo de comida y bebidas en la mesa del banquete. Pero cuando la cena termina, un silencio cae sobre el salón. El ánimo en el banquete cambia dramáticamente. Sirven un platillo adicional, donde viene la cabeza cortada de una bestia negra. El conde sabe exactamente lo que significa. La cabeza de una bestia negra simboliza felonía y traición. Es una acusación directa contra el conde de Douglas por tratar de quedarse con el trono. Cuando Crichton y Livingston entregan esa señal, el destino del ambicioso conde está sellado. Arrestan al conde, lo arrastran hacia el patio del castillo y lo decapitan. El evento tan repentino y brutal repercute rápidamente en Escocia y Europa Occidental y termina siendo reconocido por un oscuro e inolvidable nombre. El evento es conocido como la Cena Negra. El brutal acto senta las bases para el resto del reinado del joven rey. Por el resto de su reinado es un rey que claramente está listo para usar la violencia y que está preparado para usar cualquier recurso para asegurar su propio poder. El rey Jacobo gobernó por 23 años y murió en la batalla a los 29 años. Y la historia de la Cena Negra lentamente quedó en el olvido. Hasta el año 2000, cuando un escritor llamado George R.R. Martin usó el evento como inspiración para crear la serie de ficción Game of Thrones. Hoy, el castillo de Edimburgo es un símbolo del poder de los antiguos reyes escoceses y un recordatorio de los crueles medios que usaban para mantenerlo. Cuando una adinerada viuda conoce a un encantador pretendiente, sus destinos se enredan en una épica historia de escándalo, intriga y muerte. Y ocurrió en las colinas del oeste de Massachusetts, en este increíble castillo victoriano. En el corazón de los Berkshires, una mansión de dolomita azul ha impuesto su sombra sobre el alegre pueblo de Great Barrington por más de 125 años. El castillo está en una pequeña colina con vista al valle y al río Usatonic. Tiene grandes jardines, flores. Está cerca del pueblo, pero es muy privado y hermoso. Se conoce como el Castillo Charles. Cuando fue terminado en 1888, era una de las residencias privadas más lujosas y costosas de Estados Unidos. El castillo Searles es extraordinario. Tiene columnas gigantes de dolomita y hermosas puertas de bronce y un hermoso techo de tejas belgas. Adentro, la estructura está terminada con exquisitos detalles y con la albañilería más fina. El interior del castillo es aún más increíble. Más de 5.500 metros cuadrados, 40 habitaciones. Es algo gótico, algo medieval, algo aterrador. Si el castillo pudiera hablar, contaría muchas historias. Y la historia más importante de todas es la de la misteriosa muerte de la primera dueña del castillo. Mary Hopkins, la reciente viuda del magnate de ferrocarriles de California, Mark Hopkins, se muda a su pueblo natal de Great Barrington, trayendo con ella a su hijo adoptado Timothy y una fortuna de decenas de millones de dólares. Su misión: construir una casa espléndida para retirarse. El dinero no era problema para ella. Podía gastar lo que quisiera y lo hizo en esta mansión. Para ayudarla con los interiores, Mary contrata a uno de los diseñadores más famosos de la época, un hombre llamado Edward Searles. Edward Searles es encantador, carismático, atractivo, amable
Fue Edward quien le dio la grandiosidad al proyecto. Trajo unas columnas de mármol del norte de África, tejas de Bélgica y paneles de madera de un barco naufragado en Escocia. Pero pronto queda claro que Mary se siente atraída por más que solo el sentido de diseño de Sears. Era obvio. Mary se estaba enamorando de él. Y los lugareños lo llamaban el Napoleón del amor. Y aunque él es 22 años menor que ella, en 1887, la millonaria se casa con su diseñador para la sorpresa de la comunidad local. La noticia de la unión provoca comentarios en la alta sociedad, pero nadie estaba preparado para el giro que estaba a punto de ocurrir. Mary y Edward viven en el castillo. Todo iba bien hasta que ocurre una tragedia. Mary se enferma y repentinamente ella muere. Casi de inmediato comienzan los rumores. El centro de las sospechas es su nuevo esposo, Edward Sears. Había rumores de que la envenenaron. Todos estaban convencidos que Edward Sears no tramaba nada bueno. Pero ¿qué secreto malvado esconde Edward Sears? 1887, Great Barrington, Massachusetts. La adinerada viuda Mary Hopkins enciende los comentarios al casarse con el diseñador de su lujosa mansión, un hombre 22 años menor que ella, Edward Sears. Pero cuando Mary muere repentinamente, comienzan los rumores, y el centro de las sospechas es su esposo. La prensa se divierte con esto y se publicaron todo tipo de historias, incluyendo que Edward Sears la había envenenado por su dinero. Y la lectura del testamento de Mary solo le agrega más leña al fuego. Circula el rumor que antes que Mary muriera, había cambiado su testimonio dramáticamente. Su hijo, Timothy Hopkins, es eliminado del testamento, y todo el dinero y la fortuna, todo era para Edward Sears. Aunque no hay evidencias para culpar a Sears de homicidio, el hijo adoptado de Mary, Timothy, no pierde el tiempo presentando una demanda para cambiar el testamento. En la corte, culpa de fraude al encantador diseñador. La noticia llega más allá de los Berkshires, se convierte en una noticia nacional. Según Timothy, el diseñador le dijo a su mujer de que podía comunicarse con los muertos, y habló con ella hasta convencerla que el espíritu de su fallecido esposo, Mark Hopkins, quería que desheredara a su hijo. En la corte, le preguntan a Edward Sears sobre sus posibles motivos, y admite que se casó por amor y por dinero, pero que no mató a su esposa. Más tarde, Timothy Hopkins deja la demanda a cambio de un acuerdo fuera de la corte. Edward Sears le ofrece a Timothy $3 millones y él acepta. Pero Sears nunca pudo escapar de la infamia del polémico caso. Acosado por las acusaciones de sus vecinos, se ve obligado a abandonar el castillo al que le dedicó toda su pasión y talento. No estaba muy feliz. Los rumores continuaron. Sentía que la gente lo espiaba. Después toma todas sus cosas y se muda a otro castillo que construyó en la zona este de Massachusetts. Ahí es donde Sears vive una vida privada y solitaria hasta su muerte en 1920. Entonces, ¿fue el encantador diseñador quien engañó a su esposa para cambiar su testamento y después la envenenó? Nunca lo sabremos. Pero hoy, este tranquilo lugar en los Berkshires, el castillo Sears, que ahora es un internado para adolescentes problemáticos, aún atrae a curiosos que siguen preguntando por los misteriosos motivos del hombre que lo diseñó. Un matrimonio arreglado, un romance secreto y una rivalidad entre hermanos que terminó en muerte en esta majestuosa fortaleza medieval. Con vista a la pintoresca costa del norte de Italia, está esta antigua y perfectamente preservada ciudadela.
El castillo de Gradara. El castillo de Gradara es uno de los mejores castillos medievales sobrevivientes en Italia. Se forma a partir de un torreón del siglo XII construido por una familia local que expandieron convirtiéndolo en un lugar rodeado de torres. Los muros miden casi 30 metros de altura y se extienden por 800 metros. Adentro, los salones están adornados con fastuosos muebles y exquisitas pinturas medievales, adquiridas por las adineradas familias que vivieron aquí. El castillo fue construido originalmente en el año 1150 para defender la ruta comercial que venía de la costa adriática hasta el corazón de Italia. Es una construcción magnífica, formidable, y estaba en una posición estratégica. Y durante la Edad Media, el castillo estuvo al centro de una intensa rivalidad entre dos familias compitiendo por el control de la región. Pero también fue el lugar de una épica historia de amor prohibido, traición y muerte, que inspiró obras legendarias de música y arte. Por décadas, una feroz riña se mantuvo entre dos poderosos clanes, la familia Polenta y sus rivales, los dueños del castillo de Gradara, los Malatesta. Pero ahora, el jefe de la familia Polenta, Guido de Polenta, ofreció un acuerdo de paz centrado en su hija, la hermosa Francesca. Dicen que Francesca era muy hermosa y que por lo mismo sería muy útil para crear una alianza. Guido arregló que Francesca se casara con el hijo mayor de la familia Malatesta, el poco atractivo Giovanni. Lo llamaban Giovanni el Cojo. Pero para concretar el acuerdo, Francesca debe aceptar casarse con este noble a quien no conoce. Entonces, su padre crea un plan. Su padre sabe que Giovanni no es particularmente agradable de ver. Entonces le dice a su familia, lo mejor es que Francesca no lo vea antes de casarse. Según la ley italiana del siglo XIII, un hombre podía enviar a un delegado como sustituto en el día de su boda. Entonces el astuto patriarca le pide a la familia Malatesta que envíe a otro de sus hijos, Paolo Malatesta, para representar a su hermano Giovanni en el día de la ceremonia. Giovanni era feo y Paolo era atractivo y cortés. Sin saber el truco que le están jugando, Francesca se enamora de inmediato del atractivo Paolo y la boda se realiza sin inconvenientes. Después de la ceremonia, Francesca se retira a su recámara para esperar a su esposo. Pero la novia se lleva una gran sorpresa. En la primera noche, Francesca despierta y descubre que no está casada con Paolo. Francesca no solo está furiosa, también desconsolada. Francesca estaba muy enamorada de Paolo. Y en las semanas y meses siguientes, Francesca invita a su nuevo cuñado a visitarla en el castillo de Gradara y comienzan un romance ilícito. Pero su coqueteo no es un secreto para siempre. Según la leyenda, un día un sirviente que los había visto juntos le informa a Giovanni lo que estaba pasando. Giovanni regresa al castillo para encontrar a su hermano Paolo y su esposa Francesca juntos en su habitación. Giovanni saca su espada y está a punto de matar a Paolo cuando Francesca se pone entre su esposo y su amante. El furioso Giovanni entierra su espada en el cuerpo de Francesca, matándola al instante. Y cuando se da cuenta de lo que hizo, mata a Paolo también. Aunque no se sabe si Giovanni pagó por su crimen, se dice que el fantasma de Francesca aún acecha en el castillo de Gradara hasta hoy. Y esa no es la última forma en que la trágica historia permanece.
Por más de 700 años, la situación de estos legendarios amantes ha sido inmortalizada por algunos de los artistas y poetas más importantes de Europa. Pero tal vez la representación más famosa de esta trágica pareja viene del escultor francés Auguste Rodin. La escultura más famosa de Rodin, conocida como El Beso, originalmente fue conocida como Francesca da Rimini. Y hoy, los visitantes del castillo de Gradara pueden ver cómo la historia de Paolo y Francesca inspiró algunas de las obras más famosas que ha conocido el mundo. Una desesperada búsqueda de una arma secreta que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Y todo empezó aquí, en esta increíble mansión de estilo renacentista en el corazón de Inglaterra. 56 kilómetros de Londres y rodeada de elegantes jardines formales, están las torres blancas de la Casa Danesfield. La Casa Danesfield es un edificio grande e imponente. Tiene una vista fantástica al río Támesis que fluye por el valle justo debajo de la casa. El exterior incluye una fina torre del reloj, almenas ornamentales en el techo y varias chimeneas magníficas de ladrillo. Dentro, un gran atrio y pasillos decorados hacen de este lugar uno de los edificios más finos de su época. Tiene una atmósfera fantástica y se convirtió en una obra maestra arquitectónica del fin de la era victoriana. Pero en 1940, la Casa Danesfield se convirtió en más que una atracción ornamental. Los eventos que ocurrieron dentro de estos muros cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial para siempre. Las fuerzas de la Alemania nazi atacan Europa, dejando a Gran Bretaña como el último bastión de la libertad del arrasado continente. Bajo asedio constante, los británicos han soportado oleada tras oleada de desmoralizantes y mortales bombardeos. En esa época en Inglaterra el estado de ánimo era muy bajo. Y el mayor miedo de la isla es que los invadan los alemanes. Entonces el gobierno británico prepara una unidad especial de inteligencia que esperan la advierta de cualquier ataque nazi a gran escala. Y el cuartel general de este grupo es la Casa Danesfield. Es aquí donde cientos de trabajadores revisan fotografías aéreas de la Europa ocupada, buscando pistas para saber qué están planeando los alemanes. La atmósfera en la Casa Danesfield siempre era de tensión. Cada foto que se tomaba de la ocupación europea se interpretaba aquí. Y una de las oficiales a cargo de analizar este material es Constance Babington Smith, de 30 años. Constance Babington Smith se unió a la Fuerza Aérea Real en la última parte de 1939 y ayudó a crear una sección de interpretación fotográfica. La herramienta clave para Constance y sus compañeros analistas es el estereoscopio, un aparato que da la ilusión de ver una imagen bidimensional en 3 dimensiones. La ventaja de ver en 3D es la profundidad. Puedes ver, por ejemplo, un árbol, y con eso puedes ver lo que hay detrás del árbol. Después, en junio de 1943, Constance nota algo que no puede explicar. Una serie de extrañas construcciones en las costas de la Francia ocupada por los nazis que parecen rampas de esquí gigantes. Los sitios con esas rampas reaparecían y reaparecían, siempre estaban ahí y nadie sabía para qué eran. Más tarde, sus superiores concluyen que las rampas de esquí son, en realidad, equipos de excavación sin función militar. Pero la joven Constance Babington Smith no estaba tan segura. Un analista fotográfico tiene que ser capaz de observar algo, no solo aceptar lo que le dicen, tiene que pensar en qué puede ser, aunque en muchos casos no sea así. Constance está convencida que esas rampas son parte de un plan nazi secreto. Aunque sin evidencia, no hay forma de probarlo. Hasta que un día, en una fotografía de una base militar de la costa noreste de Alemania, Constance descubre algo extraordinario. De pronto ve una rampa, pero en la parte inferior de esa rampa
ve un objeto cilíndrico largo con unas alas cortas y gruesas, algo que nunca antes había visto. Aún no lo sabe, pero Constance Babington Smith acaba de descubrir una superarma nazi secreta e inmortal. Inglaterra, 1943. En la casa Danefield, la analista de inteligencia Constance Babington Smith acaba de hacer un descubrimiento alarmante. Mientras estudiaba una foto aérea de la Europa ocupada por los alemanes, encuentra un objeto largo y cilíndrico con una punta en forma de cono. Constance Babington Smith se da cuenta que es algo que nunca antes ha visto. Y en ese momento, sus supervisores afirman que encontró algo. Un cohete de largo alcance. Este descubrimiento demostró que los alemanes eran capaces de desarrollar cohetes que podrían ser lanzados en Alemania y aterrizar en Inglaterra. Al parecer, esas misteriosas rampas de esquí esparcidas en la costa de Francia y Alemania son en realidad plataformas de lanzamiento para la superarma nazi mortal conocida como cohete V1 o bomba voladora alemana. A todos les preocupaba que si los alemanes podían lanzar un cohete, entonces podían cambiar el curso de la guerra. Los aliados saben que deben actuar rápido y en agosto de 1943, las fuerzas británicas y estadounidenses hacen un ataque aéreo a gran escala sobre las instalaciones V1 en Francia y Alemania, llamado Operación Crossbow. Y los ataques son un éxito. Destruyen la gran mayoría de los cohetes y sus lanzadores. Al final, los alemanes solo pueden lanzar una pequeña parte de los 35.000 cohetes que apuntaban hacia Gran Bretaña. La Operación Crossbow pudo eliminar la amenaza de forma efectiva si el programa se hubiera realizado. La devastación del sur de Inglaterra habría sido absolutamente increíble. Y en 1945, en reconocimiento a su trabajo en la casa Danefield, se le otorga a Constance una de las medallas militares más importantes del país. La devoción y atención al detalle de Constance Babington Smith tuvo un papel vital en la guerra. Hoy, la casa Danefield, donde Constance y sus colegas trabajaron día y noche, se convirtió en un lujoso resort y spa. Pocos visitantes aquí notan el papel vital que esta increíble propiedad jugó durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial para defender a la nación británica. Un infame homicidio y un plan para derrocar el gobierno de Estados Unidos quedaron unidos para siempre con el dueño de esta elegante mansión. Ubicado en el extremo norte de los lagos Finger, se encuentra el pintoresco pueblo de Auburn, Nueva York, y en la calle principal existe una propiedad del año 1816. La propiedad es una increíble casa ubicada en 8.000 metros cuadrados de frondosos jardines victorianos. También hay una glorieta, un establo y un garaje de carrozas. Y el interior de 30 habitaciones posee una pintura del hombre dueño de este lugar por más de medio siglo. Aún conserva gran parte de su decoración. Una biblioteca con 6.000 libros, grandes muebles e incluso sus anteojos sobre su escritorio. Cuando entras a la casa es como retroceder al siglo XIX. El dueño de esta casa fue uno de los abolicionistas más fervientes de su época y uno de los consejeros más confiables de Abraham Lincoln. Su nombre es William Henry Seward. William Henry Seward jugó un papel vital en una de las controversias y conspiraciones más grandes de todos los tiempos. Fue aquí donde el anciano estadista escribió sus memorias, revelando la extraordinaria historia de cómo fue arrastrado al centro de un plan homicida que sacudió al país por completo. Mientras la guerra civil se acerca a su fin, el presidente Abraham Lincoln lucha para reunir a la dividida nación. Y vital para la misión de Lincoln es su secretario de Estado, William Henry Seward. El secretario Seward era el hombre indispensable en el gabinete de Abraham Lincoln, y además eran amigos personales cercanos.
Seward ha jugado un papel clave en la aprobación de la 13ª enmienda contra la esclavitud. Pero a comienzos de abril de 1865, el secretario de Estado resulta gravemente herido en un accidente de carroza y se recupera en la casa familiar de Washington, D.C. Estaba seriamente herido. Se fracturó la mandíbula en 3 partes y se fracturó su brazo derecho. Y mientras la guerra terminaba, él estaba muy enfermo. El 14 de abril, mientras Seward duerme en su habitación, su hijo Frederick escucha un golpe en la puerta principal. Y afuera había un extraño joven, alto y bien vestido, que dice que trae una medicina para el secretario Seward. Frederick le dice a este joven que su padre no debe ser molestado, pero el hombre se niega a retirarse. El extraño saca un revólver, lo apunta hacia el rostro de Frederick Seward, jala el gatillo y el arma falla al tiro. En pánico, el intruso golpea a Frederick en la cabeza con el arma, dejándolo críticamente herido. El extraño llega hasta la habitación del secretario Seward y saca un cuchillo. Salta sobre la cama y comienza a apuñalar al hombre. Es obvio que el joven quería matarlo. El hijo mayor de Seward, Cast, entra y lucha con el extraño. En esa pelea, el atacante apuñala a padre e hijo y luego escapa, dejando en la casa las huellas del vil ataque. Toda la situación probablemente duró 1 minuto. El secretario Seward tenía una herida que exponía sus dientes y su mandíbula fracturada. Pero de hecho, estaba vivo y pudo susurrar: "Llamen a la policía, cierren la casa". Cuando la policía llega, redactan una detallada descripción del atacante. Después, se enteran de un segundo incidente esa misma noche, que esta vez involucró al mismo presidente. El rumor dice que el presidente Lincoln recibió un disparo en el Teatro Ford. El asesino es John Wilkes Booth, un simpatizante confederado a favor de la esclavitud. John Wilkes Booth odia al presidente Lincoln y ama al confederado del sur. Los investigadores se preguntan si los ataques a Lincoln y su secretario de Estado están conectados. 14 de abril 1865, en Washington, D.C. El secretario de Estado, William Seward, fue atacado por un agresor con un cuchillo. Mientras el político se recupera del ataque, se enteran que el presidente Lincoln recibió un disparo de John Wilkes Booth en la misma noche. ¿Pero los ataques estaban conectados? La policía supone que si los incidentes están unidos, podrían encontrar al atacante de Seward siguiendo el rastro de Booth. Toda la nación se une a la búsqueda. Los investigadores se concentran en una casa donde Booth se estuvo hospedando. Ahí descubren a un hombre que coincide con la descripción del cruel atacante de Seward. Las autoridades interrogan al extraño y finalmente descubren que es Lewis Powell, un veterano de la Confederación. Lewis Powell confiesa su papel en el ataque coordinado, afirmando haber seguido las instrucciones de Booth. Al parecer, Booth tenía un objetivo muy claro. Creía que al eliminar a los jefes de la administración, se podría enmendar la causa confederada. Si eran capaces de matar a las figuras clave de Lincoln y Seward, Booth y Powell esperaban que toda la administración se desmoronara. Pero en ese momento estaba claro que el plan era parte de una conspiración más grande para derrocar al gobierno estadounidense. Lewis Powell es arrestado, condenado por traición y ejecutado. Y el 26 de abril existen registros que los soldados de la Unión encuentran a John Wilkes Booth escondido en una granja y lo matan. Increíblemente, el secretario Seward, su hijo Frederick y su hijo Gus terminan recuperándose. Aunque su rostro quedó desfigurado,
El brillante y dedicado estadista trabaja el resto de su periodo bajo el mando del sucesor de Lincoln, Andrew Johnson, y vive su retiro en su amada casa en Auburn, Nueva York. Hoy, los visitantes de la casa Seward pueden escuchar lo que ocurrió en esta trágica noche y preguntarse cuál habría sido el destino de la joven nación si Seward no hubiera sobrevivido. Dentro de los muros de una increíble casa italiana existe un misterioso libro, escrito en un código supuestamente indescifrable. ¿Qué extraños secretos se encuentran en las páginas de este antiguo manuscrito? En las afueras de Roma, en 194 hectáreas de hermosos parques, se encuentra la gloriosa Villa Mondragón. Cuando ves por primera vez la casa y te acercas más y más, notas la estructura magnífica que es. Es tremenda. Construida en 1573, hacia el fin del Renacimiento italiano, la casa está rodeada de jardines que se encuentran entre los más finos del mundo. En su apogeo, la Villa Mondragón era la casa de veraneo de las personas más poderosas e influyentes de Europa. Y aún posee el blasón de su residente más famoso, el Papa Gregorio XIII. Durante la estadía del Papa Gregorio XIII en la Villa Mondragón, comenzó el calendario gregoriano, que es básicamente el que usamos hoy. Pero esta propiedad también fue el escenario de uno de los misterios sin resolver más intrigantes que el mundo ha conocido. Esta casa fue el lugar de un asombroso descubrimiento que ha confundido al mundo por más de un siglo. El vendedor de libros, Wilfred Voynich, está de viaje en Italia para buscar unos manuscritos inusuales y valiosos para su tienda en Londres. Wilfred Voynich era un personaje enigmático. Viajaba por toda Europa y volvía con libros que nunca nadie había visto antes. En este viaje en particular, Voynich descubre una gran colección de libros antiguos en una descuidada habitación en la Villa Mondragón. Es ahí donde Wilfred Voynich se encuentra con un objeto misterioso. Es un manuscrito encuadernado en cuero, diferente a todo lo demás. Es un libro pequeño, de 15 por 22 centímetros, muy colorido. Pero el contenido no coincide con nada conocido. Lo primero que nota Voynich es que el texto en las páginas de Badana está escrito con unos extraños símbolos. Y más impactante aún, el código está rodeado de fantásticos dibujos de plantas desconocidas, símbolos astrológicos y ninfas jugando con un extraño líquido verde. Eso debió sorprenderlo y, obviamente, lo compró de inmediato junto con otros volúmenes. Convencido de que hizo un descubrimiento extraordinario, Voynich lleva el libro a su oficina en Londres. Ahí, escondido entre dos páginas, hace otro descubrimiento. Adentro del libro encuentra una carta que podría ser una pista de lo que es. La carta databa de 1666 y escrita en latín sugiere que el manuscrito podría haber sido escrito por el famoso astrónomo británico del siglo XIII, Roger Bacon, quien era conocido por usar códigos en sus escrituras. A Bacon también le interesaba la alquimia, entre otras cosas, para descubrir el secreto de la vida eterna. Entonces, ¿podrían tener las páginas de este libro la clave para la inmortalidad? Wilfred Voynich se da cuenta de inmediato que si este es un manuscrito perdido de Roger Bacon, podía valer mucho dinero. Pero a diferencia de otros códigos de Bacon, el lenguaje de este parece ser indescifrable. La estructura de las oraciones, la estructura de las palabras, son difíciles de relacionar con cualquier lenguaje y época. Y las extrañas imágenes son aún más desconcertantes. Las plantas que contiene no se parecen a las plantas comunes, y posee tantos objetos inusuales que, hasta el día de hoy, no se han podido identificar. Por el resto de su vida, Voynich sigue tratando de descifrar los secretos del manuscrito, pero sin éxito. Voynich murió en 1930 sin ser capaz de resolver el misterio.
su muerte no mitigó el interés en lo que se conoce como el manuscrito Voynich. En los años siguientes, todo tipo de científicos y expertos tratan de romper el código, desde descifradores de la Segunda Guerra Mundial a científicos de computadoras. Pensaron, tal vez podamos descubrir qué dice el manuscrito. Pero hasta los descifradores con más experiencia no tuvieron éxito. Se convirtió en un misterio permanente sin respuesta. Y en 2009, científicos de la Universidad de Arizona decidieron datar por radiocarbono el manuscrito y revelar de una vez por todas cuándo se hizo el libro. Y los resultados los sorprendieron a todos. La prueba demostró que el manuscrito fue creado entre 1404 y 1438, con un 95% de precisión. La prueba demuestra que el manuscrito no pudo haber sido hecho por Roger Bacon, porque murió en 1294. Y la pregunta sigue, ¿quién escribió este misterioso libro y qué dice? Algunos expertos creen que el manuscrito es una farsa brillante, creada por el mismo Voynich para generar publicidad para su negocio. Otros creen que los escritos son simplemente palabras sin sentidos de un loco medieval. Y otros creen que el libro realmente contiene un misterioso secreto que espera ser descifrado. Tienes algo que es tan antiguo que debería ser fácil descifrarlo con todas nuestras técnicas, todos nuestros expertos. Pero sigue siendo un misterio. Y hoy, la gran Villa Mondragón, en las afueras de Roma, sigue siendo el lugar donde nació el misterio. En una polvorienta habitación, hace más de un siglo.